El título de mi proyecto se denomina Autorregulación del aprendizaje y Mindfulness en tiempos de COVID-19 en estudiantes de primaria de la institución educativa Camilo Torres 2020. Mi nombre es William Daniel Sánchez Carlos Ama, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Mi docente asesor se llama Omar Javier García Martínez, el cual me colaboró en la elaboración y construcción de todo el proyecto educativo. En el área problemática de nuestro estudio tenemos como fuente principal lo que es el COVID-19 y los problemas que causan no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Por ello, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud cataloga este virus como una emergencia de salud mundial, haciendo que las diferentes familias entren en un estado de cuarentena obligatoria y las diferentes instituciones generen una educación virtual, haciendo que se presenten varios inconvenientes como los que mostramos a continuación. Estos problemas que mostramos en esta gráfica se tuvo en cuenta los diferentes artículos que aparecen en la parte de abajo. En cuanto al ámbito educativo, los más mencionados son el bajo rendimiento académico y la deserción escolar. Y en cuanto a los problemas psicológicos están el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto hace que se presenten en los estudiantes varios conflictos emocionales y también haya problemas a nivel familiar. Por ello, Garfield, Sirvel y Coleman en el 2020, en su estudio La psicología en la prevención y el manejo del COVID-19, menciona incorporar los principios básicos de la psicología, ya sea en el ámbito político o también en el ámbito educativo. Teniendo en cuenta los autores y las recomendaciones que estos nos brindan, tratamos de buscar dos categorías que nos ayuden a solucionar este tipo de problemáticas. Por ello, en cuanto a la autorregulación del aprendizaje, encontramos que las aulas virtuales requieren de altas capacidades de autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes para que sean capaces de alcanzar los resultados deseados en su propio proceso de aprendizaje. Otro estudio que nos mencionan en el 2018 en cuanto al mindfulness, se dice que se aplicó un programa basado en estudiantes que tenían problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico. Al aplicar este tipo de programas se encontró una mejora significativa de su rendimiento académico, una mejora del autoconcepto, un aumento de las habilidades sociales y una disminución de la ansiedad. Entonces, como podemos observar, partiendo de estas dos evidencias, podemos comenzar a plantear nuestro proceso de estudio. En cuanto a la pregunta de investigación, nos dice cómo los procesos de intervención basados en el mindfulness y la autorregulación del aprendizaje ayudan a los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Camilo Torres en tiempos de COVID-19. Para ello nos hemos propuesto un objetivo general que es determinar el efecto de un programa de autorregulación del aprendizaje y mindfulness en estudiantes de quinto grado de la institución educativa Camilo Torres. Para ello nos hemos propuesto 4 objetivos específicos, de los cuales se logró cumplir con algunos con gran satisfacción. El primero nos dice proponer un programa de autorregulación del aprendizaje y mindfulness acorde al diagnóstico inicial de los estudiantes de quinto grado. El segundo nos dice aplicar un programa basado en técnicas del mindfulness y autorregulación del aprendizaje. En el tercero vamos a evaluar ese proceso de cada uno de los estudiantes a través de 2 cuestionarios, que es el CAM, que es especialmente para el mindfulness, y el SRSI-SR, que es para la autorregulación del aprendizaje. Finalmente tenemos comparar los resultados del programa inicial y los resultados del programa final. En el marco teórico tenemos lo que son 7 componentes, los cuales abordaremos durante todo nuestro estudio, que son la educación física, la psicología, la cognición, la autorregulación del aprendizaje, el mindfulness y el COVID-19. En cuanto a la autorregulación del aprendizaje, son todos esos procesos mentales que se requieren para poder conseguir un objetivo. Y en cuanto al mindfulness, es sostener y mantener la atención en el momento presente, sin elaborar un juicio de valor. En cuanto al COVID-19, pues es un virus que ha afectado no solamente en la parte física, sino también en la parte mental de toda la población en general. En cuanto a la metodología de nuestro estudio, citando a Hernández Sampier, nuestro estudio va a ser de carácter cualitativo, con un enfoque en la teoría fundamentada,
y nuestro tipo de estudio va a ser descriptivo transeccional. En cuanto a la población, van a ser los estudiantes de primaria de la institución educativa Camilo Torres y la muestra serán los estudiantes de quinto grado. En cuanto al muestreo, es propositivo y el tipo de muestreo es no probabilístico, con un enfoque en las muestras teóricas u conceptuales. Continuando con el proceso de la metodología de nuestra investigación, rescatamos esta imagen donde nos habla de lo que es la teoría fundamentada y el paso a paso que se debe de seguir al momento de realizar este tipo de investigaciones. Por ello nos menciona que se tiene que realizar en un primer comienzo lo que es la recolección de los datos, en donde se va a realizar una búsqueda de antecedentes en las diferentes bases de datos científicas. Luego se da una codificación abierta, donde se comienza a seleccionar los temas o los componentes principales de cada una de las búsquedas. Luego se da una codificación axial, donde se comienza a relacionar cada uno de los componentes que se han encontrado. Pasamos luego a lo que es una codificación selectiva, donde seleccionamos los componentes o las diferentes problemáticas que nos van a servir para nuestro estudio. Finalmente, a partir de estas categorías que seleccionamos, vamos a comenzar a crear una nueva teoría a partir de los resultados que encontremos en nuestro estudio. El tiempo que se tiene proyectado para nuestro proyecto es un periodo de 4 meses, donde las 2 primeras semanas se realizaría lo que es un diagnóstico inicial. En las 4 semanas siguientes se aplicarían lo que son las técnicas del mindfulness y en las 4 semanas siguientes se aplicarían lo que son las técnicas de la autorregulación del aprendizaje. En las 4 últimas semanas del proceso de intervención se realizarían lo que son las 2 categorías. Se aplicarían técnicas de autorregulación del aprendizaje y técnicas del mindfulness. Y en las 2 últimas semanas se realizaría lo que es el proceso de análisis de la información. ¿Cómo se va a realizar este proceso de intervención? Este proceso de intervención se lo va a realizar una vez por semana. Como lo mencionamos en los objetivos, tenemos 2 instrumentos de evaluación. El primer instrumento se llama CAM, que es una escala que tiene 10 preguntas que son muy sencillas y esta escala se la puede utilizar en edades entre 10 y los 17 años. Esta escala evalúa 3 componentes principales que son la atención, la conciencia y la aceptación. En cuanto a la autorregulación del aprendizaje, tenemos este instrumento que se llama SRSI. SR es un inventario de estrategias de autorregulación que está orientado a evaluar 4 tipos de estrategias de regulación del aprendizaje. El primero es hábitos inadecuados de regulación, el segundo es la organización del entorno, el tercero es la búsqueda de la información y el cuarto es la organización de la tarea, que más adelante hablaremos más a profundidad de cada uno de ellos. Antes de realizar el análisis de la información, cabe resaltar que a los estudiantes se les mencionó que al momento de responder los cuestionarios se debía de tener en cuenta las actividades de educación física que se realizaban dentro del hogar y las experiencias que habían generado al realizar una educación virtual. Comenzando con el análisis de la información y con el primer instrumento que se llama CAM, este instrumento tiene una puntuación entre 0 a 40 puntos. Esta puntuación la dividimos en cuartiles y también se sacó la media, que la representamos con una línea roja en la primera gráfica de barras, dejándonos una grave preocupación, ya que la mayoría de los estudiantes se encuentra por debajo de la media y una minoría por encima de la media, pero ninguno alcanza pues la puntuación máxima. Al observar los porcentajes en la gráfica circular, tenemos en el cuartil 1 tenemos un 27%, en el cuartil 2 tenemos un 33%, en el cuartil 3 tenemos un 40% y en el cuartil 4 tenemos un 0%. Sumando los porcentajes que se encuentran por debajo de la media, tenemos un 60% de los estudiantes que presentan dificultades en los 3 componentes, que son la atención, la conciencia y la aceptación. Y una parte muy pequeña se encuentran pues en el cuartil 3. Esto nos lleva a concluir que la mayoría de los estudiantes presentan problemas en los 3 componentes que mencioné anteriormente, al momento de realizar las actividades académicas. Esto nos deja una grave preocupación, ya que si no se maneja este tipo de situaciones a tiempo, puede aumentar el estrés, la ansiedad, el bajo rendimiento académico, entre otros aspectos, que dificultarían los procesos académicos dentro del área de educación física, como también afectaría gravemente al núcleo familiar
ya que en estos momentos las diferentes familias y estudiantes se encuentran cumpliendo con la cuarentena obligatoria y hace más factible a que haya conflicto intrafamiliar y daños psicológicos. Por ello es necesario aplicar técnicas que ayuden a mejorar todo este tipo de situaciones. En el segundo cuestionario de la autorregulación del aprendizaje lo dividimos en los 4 componentes que mencionamos en un principio. Para ello vamos a ir explicando uno por uno y los resultados que se encontraron dentro de cada componente. En el primer componente de hábitos inadecuados de regulación tenemos por debajo de la media en la parte de nunca un 15% de los estudiantes, en la parte de casi nunca un 8%, en la parte de casi siempre un 25% y en la parte de siempre un 52%. Este componente nos habla de cómo los estudiantes evitarán esas tareas difíciles o exhibirán conductas negativas, como por ejemplo perder sus notas o esperar hasta el último minuto para realizar las actividades de educación física. Se ve reflejado en la gráfica un alto porcentaje de estudiantes que manifiestan tener buenos hábitos de regulación, presentando un 77% de los estudiantes por encima de la media y un 23% por debajo de la media, evidenciando que la mayoría de los estudiantes evita generar hábitos o conductas negativas al momento de afrontar las diferentes tareas que se le presentan en el área de educación física. En el segundo componente de la organización del entorno tenemos un 9% en la parte de nunca, un 9% en la parte de casi nunca, un 19% en la parte de casi siempre y un 63% en la parte de siempre. Este componente nos habla de cómo los estudiantes realizan todos esos procesos de anticipación para eliminar todo ese tipo de distractores que se les presenta en el entorno de estudio o en el entorno donde van a realizar las actividades de educación física. Esta gráfica nos demuestra que un 18% de los estudiantes se encuentra por debajo de la media y un 82% se encuentra por encima de la media, demostrando que los estudiantes son capaces de eliminar inconscientemente o por conocimiento propio los diferentes distractores que se presentan dentro del entorno de estudio, siendo algo muy positivo, ya que al estar en familia o dentro de los lugares de residencia encontrarán muchas distracciones, tanto a nivel familiar como a nivel social, que dificultan la ejecución de las actividades académicas. Tercer componente que nos habla sobre la búsqueda de la información, se puede observar porcentajes casi iguales, dando como resultado un 54% de los estudiantes que se encuentran por encima de la media y un 46% por debajo de la media. Este componente llama mucho la atención debido a que en tiempos de cuarentena los estudiantes permanecen constantemente realizando actividades académicas y buscando información, tanto en las guías de trabajo, en familiares, en los profesores o en el internet. Sin embargo, los resultados muestran que casi la mitad de los estudiantes presentan dificultades al momento de realizar búsquedas de información dentro de sus hogares, posiblemente por desconocimiento del uso y manejo de las herramientas tecnológicas, baja motivación por el estudio o falta de confianza con el docente y demás familiares que pueden servir de apoyo al momento de buscar la información. En el componente de la organización de la tarea, se evidencia que un 49% de los estudiantes se encuentran por debajo de la media y un 51% se encuentra por encima de la media. En cuanto a este componente, se trata del paso a paso que se debe seguir para poder conseguir un objetivo deseado, como por ejemplo al momento de organizar los materiales y el espacio para poder desarrollar las actividades de educación física. La mayoría de los estudiantes presenta problemas en este componente, ya que no sabe manejar y organizar los diferentes componentes para conseguir los objetivos deseados. En esta gráfica podemos observar los 4 componentes donde nos indican que en los 2 primeros componentes no se presentan grandes dificultades, pero se va a realizar un proceso de capacitación y fortalecimiento de esas habilidades. Y en cuanto a los dos últimos componentes,
sí presentan grandes problemáticas y en ellos se va a realizar un trabajo más detallado aplicando técnicas de lo que son la autorregulación del aprendizaje basado en estos componentes. En cuanto a las recomendaciones y aportes que deja nuestro estudio, debemos colocar en marcha la ejecución del programa basado en la autorregulación del aprendizaje y mindfulness a inicios del próximo año, ya que presentan los estudiantes muchos problemas. Si este programa da buenos resultados, sería posible capacitar a directivos, docentes y padres de familia para que los utilicen en sus diferentes actividades escolares o clases virtuales. Como en uno de los objetivos era plantear el programa de autorregulación del aprendizaje y mindfulness, se creó una tabla con las actividades que se tenían pensado desarrollar dentro de cada una de las categorías. Pero para ello se tiene que seguir un proceso de planificación, de ejecución y reflexión en cuanto a lo que es la autorregulación del aprendizaje para desarrollar cada una de las actividades. Y en cuanto al mindfulness, para desarrollar cada una de estas actividades se debe de tener en cuenta los siguientes pasos. Al momento de realizar la actividad se debe de desarrollar un proceso de atención, luego de conciencia y al final un proceso de relajación. En cuanto a las conclusiones, tenemos dos conclusiones. La primera nos dice: los diferentes aportes científicos demuestran los excelentes resultados que se obtienen al realizar intervenciones tanto del mindfulness y como la autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, hay pocos estudios donde se demuestre que estas dos categorías al unirse dan excelentes resultados. La segunda nos dice: es importante seguir con este trabajo tan maravilloso del mindfulness y la autorregulación del aprendizaje, ya que en un futuro los diferentes estudiantes podrían traer repercusiones a nivel físico, social y cognitivo, como lo mencionan los diferentes autores. Quiero agradecer a la Universidad de Caldas, a mi docente asesor Omar Javier García Martínez, a la docente Diana Marcela Montoña Londoño, al señor rector Álvaro Efraín Revelo y a la señora coordinadora Ruth Modesta Pasos, los cuales me brindaron la posibilidad de realizar la práctica dentro de la institución educativa Camilo Torres, como también a los estudiantes de primaria, especialmente a los del grado quinto, los cuales colaboraron con mi proceso de construcción y elaboración del proyecto, y finalmente a mi familia, que ha estado apoyándome durante todo este tiempo. Mil gracias a cada uno de ustedes, fueron un aporte muy valioso dentro de este proceso de estudio. Me despido con esta frase que dice: a medida que la pandemia COVID-19 hace estragos en el mundo, es esencial atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes durante la crisis. Muchas gracias.